Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Aristóteles. Bienvenidos a un nuevo podcast del Club de Economía de Panchonomist de la Universidad San Francisco de Quito. Somos Estefanía Mañay y Sebastián Franco. Nos encontramos junto al reconocido periodista quiteño y analista político Carlos Rojas, presentador del programa de televisión Políticamente Correcto. En este lanzamiento les traemos, existe la propuesta del gobierno, ¿y ahora qué? Refiriéndonos a la Ley de Creación de Oportunidades enviada por el Gobierno Nacional al Legislativo el 24 de septiembre del presente año, la cual ha generado polémica y debate sobre su contenido. Buenas tardes, Carlos. Cuéntanos, ¿cuál es la percepción que se ha podido ver de la población ante esta ley promovida por parte del gobierno? ¿Cómo estás, Sebastián? Y también un saludo para Estefanía y todos sus compañeros de la Universidad San Francisco. Bueno, podríamos decir que el gobierno políticamente empieza de manera confusa su gestión parlamentaria, lastimosamente con la ley más importante de su gobierno, o la que al menos se podría decir debe marcar la primera etapa de su presencia, de su paso por el poder, que es la etapa de la consolidación de una hoja de ruta sobre la cual tendría que regir los destinos económicos y de reforma laboral del país en los próximos meses, ¿no? Posiblemente meses o años, porque la idea que teníamos en un inicio era que este gobierno, el del gobierno del presidente Lasso, tenía muy clara la hoja de ruta de recuperación económica y que esa hoja de ruta necesariamente tenía que pasar por la aprobación de una ley que englobe tres aspectos fundamentales. Una reforma tributaria que le dé fortaleza y un poco más de músculo al aparato fiscal, al Estado, que ha estado muy golpeado en sus finanzas públicas, entre otras cosas porque tiene que hacer presencia frente al embate que generó la pandemia. Tú sabes, plazas de trabajo que se han perdido, compra de vacunas, gastos en material de salud, en salud en general, y la necesidad de asistir con una serie de bonos sociales a la gente que lo ha perdido todo. Eso por un lado. Y por otro lado también tenías una ley de reforma laboral que permita supuestamente agilizar y darles incentivo a las empresas y emprendimientos para el contrato de personas en condiciones un poco más flexibles. Y finalmente está la famosa reforma que le permitiría al Ecuador atraer inversiones. Entonces, esos tres elementos formaron parte de un proyecto de ley, el proyecto de ley de oportunidades, que fue inmediatamente devuelto por la Asamblea en representación del CAL, porque supuestamente incumplía una premisa básica de la legislación en materia de economía urgente, que es el abordar una sola materia. Ahí Asamblea y el gobierno se enredaron en el análisis de un proyecto de ley que le generó una parálisis al país porque no sabíamos finalmente qué iba a pasar. El gobierno en las primeras semanas habló de que el proyecto tenía todas las características posibles para ser analizado en la Asamblea a través de un proyecto económico urgente, pero que finalmente no lo hizo y le devolvió. Entonces ellos decían, como me lo devolvió porque no me lo trató, esta ley puede entrar este proyecto de ley puede entrar por el Ministerio de la Ley, es decir, entrar al registro oficial y regir como tal. Pero ahí se empezó a ver toda la debilidad y la falta de una estrategia clara por parte del gobierno nacional que le hace pues enredarse un poco en el procedimiento y acepta el llamado de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de que envíe tres proyectos distintos, el tributario, el laboral y el de inversiones. Y eso acepta el gobierno y en teoría este martes 26 de octubre del año 2021, el presidente entregará el primero de los tres instrumentos, que es la reforma tributaria, en donde tendremos que ver cuál es el alcance. Sebastián. Justamente. Y en relación a la reforma tributaria, que ha sido tal vez de los proyectos de ley que conforman la mega ley, el que más polémica ha generado en la parte de el aumento de los impuestos que ha existido,
podríamos referirnos a una protesta, digamos, que he podido percibir a lo largo de este tiempo que se ha enviado la ley hasta el día de hoy, en donde habla de que esta ley causa un efecto negativo en la clase media, ya que habla de que las personas que ganan de 2.000 en adelante van a ser tributadas de una mayor forma y que lógicamente estas personas son las que generan el consumo dentro del país y que son las que básicamente no son personas ricas, sino son personas que igual viven acostadas, ya que la riqueza es relativa en relación a su ganancia mensual que tienen. Por lo tanto, ¿cómo se podría explicar que el gobierno realizó y propone este tipo de ley cuando realmente tiene otra visión y una tendencia liberal y realmente está tributando y teniendo una acción diferente a esto? ¿Qué se podría explicar? ¿Qué es la razón de que lo A haya ver, realizado? mira, a mí me parece que es fundamental entender un tema que, que marca un poco la razón de ser de esta reforma tributaria. El gobierno dice, al Estado le hacen falta 5.000 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal. Esos 5.000 millones de dólares hay que buscarlos de alguna manera. Y sobre todo hay que buscarlos de alguna manera el momento en que, tras la pandemia, el Estado se volvió mucho más, eh, no sé si la palabra sea asistencialista desde un término político, pero sí ha tenido el Estado que tratar de generar una red de protección social muy importante para el país. Bonos, eh, bonos diversificados en varias áreas y la necesidad de mantener un proceso de salud pública, es decir, hospitales, insumos y médicos para hacer frente a la pandemia y para darle al país un alivio en materia de salud cuando mucha gente ha perdido su trabajo. A eso tienes tú que sumar el hecho de que el país en un momento tan grave como es el de la inseguridad tendrá que seguramente gastar más dinero en el pago de fuerza pública, en el pago de, no sé, insumos, armamentos para la fuerza pública y el mantenimiento de una serie de personal que le permita hacer frente a esta crisis de justicia. Entonces es un momento en el que el país aparentemente necesita de una mayor tutela o protección estatal en varias áreas. Si es que es así, el gobierno, ¿qué es lo que dice? Bueno, tengo que hacer prioridades, o sigo desmantelando el aparato estatal o trato de financiar. Entonces, lo que a mí me parece que no queda claro en el debate político es cómo debemos cubrir ese déficit fiscal. ¿Cuál es la forma de cubrir? El país dice algunos, no puede seguir endeudándose todo el tiempo porque esas deudas al final se acumulan, por un lado. Por otro lado, el país dice, bueno, los gobiernos autónomos, los líderes políticos nos exigen policías, médicos, profesores, jueces, para mantener el sistema público y de protección. Entonces ese dinero hay que pagarlo. Entonces el gobierno lo que ha señalado es, vamos a traer o vamos a generar una serie de, mejor dicho, vamos a diseñar un esquema tributario en el que, en efecto, determinados sectores de la clase media hacia arriba, es decir, de la clase media, media alta, sean los que tengan que generar un gasto adicional o un pago adicional para fortalecer el sector público, sin que nosotros tengamos que tocar los bolsillos de los más pobres. Por eso es que no se sube el IVA, por eso es que tengo entendido yo que se mantienen una serie de exenciones tributarias para artículos de primera necesidad que consumen la gente de menores recursos y capacidad adquisitiva, y tratar de que, sí, hay que pagar más, pero quien tenga más lo haga. No te sabría decir exactamente cuán creíble puede ser ese argumento que maneja el gobierno. Habría que ver cómo llega la ley. Estamos a 25 de octubre y no tenemos claro de qué se trata esta nueva ley. Pero lo que el gobierno dice es, lejos de subir impuestos, lo que vamos es a reducir las deducciones al impuesto a la renta que muchos ecuatorianos tenían eh, con respecto a años anteriores. Es decir, tú antes podías decir, voy a gastar tanto dinero en vivienda, en ropa,
en educación y en salud, y ese dinero me resto de mi impuesto a la renta. Y te mantenían unos techos, es decir, creo que era hasta 14,000. Ahora parece que la reforma lo que busca es reducir esos techos, es decir, que tú tengas que deducir menos. Y ahí es donde se produce el ajuste. Habría que ver qué tipo de medidas toma el gobierno para que ese ajuste se realice y ver si es que en realidad está enfocado solo en la gente a la que no se le hará muy complicado asumir ese costo, o si en realidad, como mantiene tu pregunta, sí afecta a la clase media. Eso habría que ver con el tema del contenido de la ley. Claro, y en ese caso, Carlos, digamos, tú mencionaste lo que es el fortalecer el sector público, que es lo que se menciona, ¿no? Pero a partir de ahí se desliga el impacto político que se llega a encontrar en el mismo concepto o en el mismo ambiente que tenemos ante esta ley en el Ecuador. Pero en este caso, Carlos, ¿cómo podría ya el día de mañana pasar la ley por la Asamblea? Especialmente lo que conlleva a los sectores políticos y el cómo toma el gobierno este tipo de ley. Mira, esto que vamos a ver en las próximas semanas va a ser muy interesante, porque me parece a mí que todos los ecuatorianos, quienes nos interesamos en la economía y en la política, asistiremos a un ejercicio de operación parlamentaria muy interesante, porque el gobierno está jugando a la idea de, no sé, conseguir la mayor cantidad de votos posibles de diferentes asambleístas, apelando al espíritu constructivo de la ley, porque el gobierno no tiene la posibilidad de negociar con bloques completos. Me refiero a Pachacuti, Partido Social Cristiano y Correísmo, por los problemas que se han generado entre esos bloques y la visión del gobierno. Adicionalmente, creo que la estrategia de mandar bloque por bloque a la Asamblea las leyes, perdón, mandar ley por ley a la Asamblea, y ya no la ley completa como era al inicio, sino vamos a concentrarnos en la reforma tributaria. Yo creo que el gobierno lo que está apostando es, ok, ¿qué sectores políticos son o consideran que sí hay que subirle los impuestos a la gente que más tiene en este país? Y tú puedes decir, ok, seguramente Pachacutic y seguramente el correísmo y una buena parte de la izquierda democrática estará de acuerdo con que la clase media, media alta pague un poco más por la crisis y proteja a los pobres. Entonces, bajo esa lectura, creo yo que la reforma tributaria posiblemente tenga el apoyo del correísmo, de una parte de Pachacutic y de una parte de la izquierda democrática. Y obviamente el bloque de gobierno, perdón, con lo cual el gobierno podría tener 70 votos mal o bien. En esta ley, el Partido Social Cristiano no le va a apoyar al presidente porque ellos están en contra de la subida de impuestos. Cuando veamos cómo se transmite, cómo se trata esa ley y sobre todo qué efectos tienen las protestas y el alza de combustible de estos días en la conducción de Pachacuti. Si el presidente logra neutralizar la furia de la CONAIE por el alza de combustibles de esta semana y permite que Pachacuti tenga un debate más autónomo en la Asamblea, posiblemente el presidente tendrá una ley aprobada y una ley que él pueda vetar luego en el ejercicio de formación de ley parlamentaria, y que ahí se diseñe una ley más a la imagen y semejanza del gobierno. Eso va a pasar ahora. Cuando venga la reforma laboral, que es el segundo paquete de reformas que lo enviará a finales de año, o sea, a partir del 25 de noviembre, el gobierno tendrá que buscar en cambio el apoyo de los socialcristianos, que es un bloque que está más abierto a la reforma laboral, y seguramente podrá conseguir algunos votos de izquierda democrática y ver cómo negocia con el correísmo y Pachacuti. A mí me parece que se le hará más fácil votar la ley parlamentaria que votar la ley laboral. Y ahí vamos a ir viendo cómo el gobierno logra sostener las mayorías, que a mí me parece que es el gran desafío en este momento. Claro, y en ese caso, ahora como se conoce la ley ya antes presentada, solo 35 de los miembros de la Asamblea, se los podría decir así, estaban a favor de la ley, ¿verdad? Y entonces, ahora nosotros, el presidente
buscaría y en cambio, ¿qué pasaría con el paquete que tendrían las inversiones? ¿Nos podrías mencionar tu perspectiva? Ese ¿Cuál sería paquete esa parte? ese es el paquete que tendría que venir a inicios del 2022. No te sabría decir, el paquete de inversiones supuestamente tendrá, yo creo que el apoyo de Izquierda Democrática, tendrá el apoyo del Partido Social Cristiano y tendrá ahí que buscar, yo creo que algunos diputados correístas y quizás algo de la idea. Pero me parece que de lo que yo puedo ver así, con cierta distancia, creo que el proyecto más fácil va a ser el tributario, el proyecto más complicado va a ser el laboral y quizás el de inversiones va a tener una mayor, quizás más facilidad, porque me parece a mí que el correísmo a lo mejor sí le apoya el paquete de inversiones. El Pachacuti no le va a apoyar, porque Pachacuti está en esta posición anti-extractivista y todo lo demás, entonces habría que ver cómo reacciona. Ok, y justamente también hemos podido percibir mucho también en todo el debate que ha generado la ley, algún tipo de rumores y también de perspectivas que han podido dar y basándose en que la ley tiene una base contradictoria en relación a las tendencias políticas del gobierno. El gobierno usualmente no debería o no está en tendencia de gravar mayor cantidad de impuestos, como lo hemos dicho. Y por lo que cabe preguntarnos, ¿es parte de una estrategia del presidente para algo más allá de la ley? He escuchado en diversos análisis que han dicho que el objetivo de la ley de enviar una mega ley, la cual tenía algunos problemas y que va a requerir bastante debate, era llegar a una muerte cruzada para poder disolver la asamblea y tener una nueva elección por parte del gobierno y gobernar mediante decreto. Pero sin embargo, quién sabe, ¿es una estrategia o simplemente el gobierno envió esta mega ley por el objetivo que quería cumplir sin ningún tipo de trasfondo? Por lo cual, ¿cuál sería la perspectiva que tienes, Carlos, sobre A ver, qué es lo que quiere el gobierno con todo este gran proyecto que tiene? yo creo que en un inicio el diseño del proyecto, me explico mejor. Yo creo que en la agenda política del gobierno, el gobierno siempre jugó, no sé si lo está jugando, pero creo que la visión de él es generar una suerte de polarización política. Y el gobierno cree que por el hecho de ser un presidente, no sé, que tuvo una votación importante con la cual él gana la elección por encima de Andrés Arauz, y por el hecho, creo yo, de que él representa la estabilidad y la creación de empleo, me parece a mí que el presidente tenía la idea de que el voto razonable o consciente siempre le va a rodear a él. Y por lo tanto, era el momento en el que él polarice la situación, tense la cuerda, mande muerte cruzada, se lance elecciones y tenga en las próximas elecciones, que serían inmediatas, una suerte de una asamblea con una mejor integración, es decir, con más diputados con más asambleístas de su bancada que de otras. Pero yo creo que todo lo que ocurrió en las últimas 3 semanas, es decir, la preocupación de muchos sectores por algunos términos de la ley, como por ejemplo fue esta parte de la reforma laboral en la que supuestamente los empleados tenían que indemnizar al empresario en caso de que se incumplan algunos requisitos, creo que a la gente le generó preocupación y creo que a la gente también le preocupó un poco el tema del pago de impuestos. Y si a eso se suma esta bulla que se armó alrededor de Pandora Papers, me parece a mí que un poco descuadró la estrategia inicial del gobierno y se sintió amenazado por un bajón en las encuestas. Entonces, todo este panorama hace que el presidente de la República, me parece a mí, tenga que reflexionar un poquito y más bien retroceder y tratar de volver a contar con esta asamblea que tiene para el proyecto de ley. Entonces, me parece a mí que esa idea de la muerte cruzada está todavía en el congelador, que perdió la oportunidad de hacerlo porque en el entorno nacional algunas ventajas que él tenía las perdió y ahora creo que él quiere volver a intentarlo. Y para ello tiene que recuperar un poquito de prestigio a nivel nacional, porque además creo yo que la crisis de inseguridad puede generar un poco de descontento, porque dice, bueno, ¿qué está haciendo el presidente? Es decir,
hay todavía muchos elementos que rodean al gobierno que le pueden poner en desventaja frente a esta muerte cruzada. Entonces, lo que yo creo que vimos es que el presidente finalmente se arrepintió de tomar la muerte cruzada como una opción y volvió al cauce del diálogo parlamentario y vamos a ver cómo le va. Pero lo que yo sí creo es que el gobierno logró depositar en la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, el factor de la estabilidad política. Ok, le voy a hacer caso, no voy a disolver la Asamblea, pero usted se encarga de apoyarme en esta ley y de que el trámite se dé. Entonces, ahí queda la cosa. Si es que el gobierno lee que el comportamiento de la población es a favor de que se disuelva la Asamblea y que está dispuesta a reelegirle a Lasso, tengan la seguridad de que el presidente disolverá la Asamblea más temprano que tarde. Precisamente, justamente como se ha mencionado también que el gobierno ha tenido que ceder en ciertos aspectos, se espera que también la Asamblea pueda ceder. Y bueno, pasando un poco de tema, el tema del descontento, sobre todo desde el punto de vista de las personas que buscamos estabilidad y que buscamos seguir la tendencia que el gobierno tiene, existe la pregunta y cabe recalcar la reducción del tamaño del Estado. Existen estos nuevos proyectos, existe nueva visión económica de cómo progresar y cómo salir adelante como país. Sin embargo, la pregunta que nos realizamos es la reducción del tamaño del Estado. ¿Cuándo se hará? ¿De qué manera se hará? Y sobre todo, en base a las declaraciones que el mismo presidente ha tenido en entrevistas anteriores, donde ha dicho que básicamente no va a despedir a ningún funcionario público. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo va a realizar esta difícil tarea que tiene por delante, sobre todo porque el Estado, como hemos podido percibir, casi un tercio del presupuesto general se va para salarios de funcionarios públicos? Por lo tanto, ¿cómo lo hará? Es la verdadera pregunta. A ver, mira, me parece a mí que a nivel nacional el debate sobre la reducción del tamaño del Estado es insuficiente en el sentido de que se queda más en la discusión de lo político que de lo técnico. ¿Por qué digo yo esto? Porque me parece a mí que no es muy fácil para un Estado con un PIB menor a 100 mil millones de dólares que tenga que, no sé, cortar al menos unos 5 mil o 7 mil millones de dólares en las condiciones en las que el Estado ahora garantiza el cumplimiento de algunos derechos. Yo creo que si cualquier político o economista liberal en este momento diga hay que reducir el tamaño del Estado, no entiendo yo por qué lado lo puede hacer si no es despidiendo gente como tú planteas. Y el problema es que el gran peso de la nómina estatal, es decir, la gran cantidad del rol de pagos, es decir, el dinero que se va en el rol de pagos mensuales, en gran mayoría se van a militares, policías, médicos y jueces. Ese es como el 90% del rol de pagos del Ejecutivo, del gobierno central. Y yo te pregunto a ti, Sebastián, entre médicos, policías, maestros y fuerzas armadas, cuando hay un problema educativo por el COVID, cuando hay un problema de salud por el COVID, y cuando hay un gran problema de inseguridad y narcotráfico, si yo te diría a ti, ¿por dónde empezarías a cortar esa nómina? ¿Por dónde cortarías tú? Claro, es justamente una pregunta muy complicada de realizar y claro, de ejecutar sobre todo. O sea, lo que yo te digo es, a mí me parece que este momento, decir, hay que reducir 5 mil millones de dólares de déficit, yo te respondo, en las condiciones en las que está diseñado el Estado, este momento no lo puedes hacer si es que no sacrificas este cumplimiento de derechos sociales mínimos que está dando el Estado, ¿ya? ¿Qué es lo que ha querido hacer el presidente? Es equiparar, o sea, ahorrarse algunos dineros con el precio de los combustibles, quitando el subsidio. Y el subsidio finalmente ya llegó a un punto, el presidente congeló los precios y ese congelamiento está dado ahí algunos meses más hasta ver cómo se comporta el precio del petróleo. Pero hemos visto que el subsidio más dañino que tiene el Estado, que es el de los combustibles, tampoco lo puede eliminar de golpe porque hay un problema de crisis social. Entonces, frente a eso, yo me pregunto, ¿cómo eliminas ese subsidio? Yo creo que este tema de que hay que ser más eficientes, sí. Hay que eliminar consultorías, gasto público innecesario, de acuerdo, pero yo creo que
ya lo más que el Estado, no solo el presidente Lazo, sino el presidente Moreno, ha podido eliminar en cuanto a gasto superfluo, ya se lo ha hecho. Vemos que, por ejemplo, los niveles de inversión pública que tiene el gobierno ecuatoriano en este momento, el Estado ecuatoriano, son muy bajos, porque el gobierno no está invirtiendo públicamente en nada. Entonces, lo que vemos es que ya el Estado, me parece a mí, que se le hace cada vez más difícil de dónde recortar. Entonces, creo que esa sinceridad con la que se debe abordar ese tema no está calando. Pachacuti se queja porque suben los combustibles y porque el Estado no paga las universidades, no paga los maestros, etcétera, etcétera. Los socialcristianos se quejan de que el gasto es demasiado alto y que tiene que reducirse. Y el correísmo dice que tiene que haber más inversión pública. Entonces, me parece a mí que el debate público no es un debate intelectualmente honesto. Y sobre esas premisas, siento yo que no está claro cómo abordar este objetivo fundamental que en tu visión está que es el de reducir el tamaño del Estado. Entonces, yo ahí veo que al gobierno políticamente se le pone muy difícil. Y él lo que quiere es avanzar con un proceso de eficiencia administrativa que yo creo que es positivo. Creo que la forma en la que un empresario privado como Guillermo Lazo concibe la eficiencia en la administración le va a hacer bien al Estado, porque creo que sí se van a ir cortando poco a poco un montón de cosas que están en exceso. Pero yo no creo que eso te llegue a sumar sinceramente 5.000 millones. Te sumará 1.000 en el mejor de los casos, pero seguirás teniendo un déficit. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente es, de una u otra manera, primero, garantizar una mejor recaudación tributaria, que no es lo mismo que subir impuestos, sino que recuperar lo que se debe pagar. Y por otro lado, lo que dicen los expertos es mejorar la producción petrolera. Entonces, creo que ahí está el desafío del presidente. Pero lastimosamente, en temas de producción petrolera, el gobierno no está actuando con rapidez, y ahí le falta como un poco más de fuerza, porque la idea es que en lugar de reducir más el gasto estatal, el gobierno logre tener más ingresos, de alguna manera, sin que esa llegada de más ingresos sea un incentivo negativo al presidente para subir el gasto. Es decir, quedarnos con lo que tenemos, pero que al Estado le entre más plata para, en algún momento determinado, quizás aliviarnos el tema tributario, que eso sería lo ideal. Pero mientras ese equilibrio positivo llegue, yo creo que al presidente no le ha tocado otra opción que pagar más impuestos. Claro, Carlos, y en este caso, como tú mencionas, ¿no? Las reducciones y sacrificios que se debería implementar, especialmente con lo que es la reforma que esperamos mañana salga y se conozca cuáles son los términos. Pero en este caso, según tu perspectiva, ¿cuáles serían los cambios viables para, especialmente las dos leyes más controversiales que tenemos, que son la tributaria y la laboral, para contentar no tanto a toda la población, sino a una mayoría de la población que se siente afectada ante esto? A ver, a mí me parece que el marco de inversiones no es una ley muy compleja en cuanto a la opinión pública. Yo creo que la opinión pública no entiende muy bien de qué se trata, y creo que eso no te generará problemas. Los problemas de la ley de inversiones me parece a mí que se van a dar posteriormente, cuando ya se la aplique. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si va a haber una mayor apertura en el sistema de inversión en las mineras, por ejemplo, o petrolero, ahí el presidente va a tener problemas, porque seguramente habrá unos grupos ambientalistas que se opongan a la ejecución de esos proyectos. Entonces me parece a mí que el desgaste será posterior, cuando ya se empiece a trabajar en esos proyectos de inversión. Antes no lo veo. El proyecto que sin duda le puede generar un mayor problema político, uno es el tributario y otro es el laboral, porque siempre se va a posicionar como un aspecto negativo el hecho de que el gobierno quiera flexibilizar las condiciones laborales de la gente para que exista una mayor oferta de trabajo. Entonces, me preocupa a mí que el debate político alrededor de la reforma laboral
signifique que el gobierno de Lasso ha hecho una reforma para tener empleos de $200. Y eso sí puede ser muy peligroso a futuro en cuanto a imagen pública del presidente de la República, porque mucha gente teme que esta reforma laboral en realidad lo que haga es tener empleos muy baratos. El gobierno te dirá, sí, pero entre no ganar nada ahora y ganar $200 es mejor ganar $200. Pero creo que en el fondo la gente que gane $200 siempre querrá ser contratada para ganar 400, que es el salario básico. Entonces creo que ahí hay una mirada política sobre lo que significa reducir empleo, que es peligrosa. Yo no digo que el presidente en eso no tenga razón, pero él es el que está administrando el Estado y él es el que va a tener que jugarse por una reforma laboral que él cree que es positiva para el país y que quizás con el paso del tiempo la gente así lo entienda. Pero mientras tanto hay un grupo de opinión muy fuerte como los sectores indígenas, la izquierda ecuatoriana, los sindicatos que no representan a nada pero que hacen una bulla mediática, que tarde o temprano van a decir la ley laboral del presidente va a ser una ley que genere precarización laboral. Y el gran desafío de esa ley precisamente es que eso no genere, sino que facilite los esquemas de contratación entre personas y empresarios de manera más prolífica y que evite que ocurra lo que está ocurriendo ahora, que la actual ley, en cambio, no te permite contratar. O sea, lo que sí es verdad, y en eso el presidente tiene razón, es que el actual código de trabajo, tal como está diseñado, está destruyendo empleos, porque solo 3 de cada 7 gente, 3 de cada 7 ecuatorianos tienen un empleo seguro. El resto vive de la informalidad. Entonces, lo que el gobierno quiere es incorporar a esas 6 millones de ecuatorianos a la formalidad, y lo tiene que hacer con unas reglas nuevas, distintas, apoyadas en la modernidad. Ojalá el país en general, la opinión pública en general, entienda o esté a la altura de que en realidad hay unos nuevos desafíos conceptuales alrededor del empleo y que sobre eso tiene que caminar el país, porque si no, no vamos a avanzar, no vamos a llegar a ninguna parte. Claro, entonces tendríamos que en sí buscar un equilibrio entre una contratación más fácil y que la contratación también sea adecuada para los trabajadores en este caso. Exactamente. El éxito sería lograr un sistema laboral y un sistema laboral que facilite la contratación de gente. Pero lo más importante es que en este país se generen condiciones de crecimiento económico que permitan que haya más fuentes de trabajo de tal manera de que una persona pueda ganar no $200 en un solo trabajo, sino pueda ganar quizás $700 en 3 trabajos, porque se mueve de un trabajo hacia otro, con, obviamente, seguridad social y todos los bonos, o sea, todas las prestaciones sociales a las que todo trabajador tiene derecho. Entonces, ahí está el aspecto. Lo que a mí me preocupa es que políticamente la narrativa, el discurso de la oposición sea decir, vamos a crear empleos, van a crear empleos de $200 y no empleos de una mayor capacidad económica. Esa es un poco la preocupación que yo tengo. Y Carlos, justamente también un tema que viene mucho a discusión y que tal vez muchas personas de la oposición tratan de tomar, es el hecho de que el gobierno en campaña ofreció 2 millones de empleos en 4 años de gobierno. Lógicamente, esto viene y tal vez podemos pensarlo como una utopía y que, sin embargo, algunos analistas han dicho de que mientras más rápido se ejecute el plan de gobierno, más rápido se puede crear estos nuevos empleos, crear condiciones de inversión. Por supuesto, por supuesto. Mira, el presidente está empezando a distribuir o a vender una noticia que me parece interesante, que dice que en 4 meses de gobierno del presidente Lasso se han creado 275,000 nuevos empleos, porque eso es lo que te genera el IES. Es decir, que el factor confianza sobre el papel político que juega Lasso este momento en el país le genera a los agentes económicos sentirse más seguros de que habrá unas mejores condiciones económicas a futuro, y por eso ya se ha creado 250,000 de empleos. Si es que lo que dice el presidente es real
y tú dices 275, es prácticamente el 10% de lo que ofreció en campaña. Eso multiplica tú por 10, es decir, que sí alcanzaría a crear 2 millones de empleos el presidente. Pero todo viene acompañado de cómo el gobierno sortea este bache político. Si el gobierno logra aprobar estas leyes en la Asamblea y baja la conflictividad social en estos meses, quizás los próximos meses sean meses de mayor éxito para el presidente Lasso. Quizás sea importante atravesar esta crisis, ¿no? Listo, Carlos. Muchas gracias. Ahora solo nos queda esperar cómo lo ejecuta el gobierno y cómo lo ejecuta la Asamblea estas 3 nuevas leyes. Sí. Y de este modo te agradecemos por todos tus valiosos aportes expuestos en este tema. Y bueno, fue otro podcast del Panchonomies, el Club de Economía de la USFQ. Este y otros episodios se encuentran disponibles en Spotify y en nuestro canal de YouTube, Club de Economía de Panchonomies. Si tienes algún comentario o recomendación acerca del trabajo que realizamos, puedes contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como @depanchonomies. Y recuerden que este es un espacio para ustedes. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo, gracias a ustedes por la invitación. Este fue el podcast de Panchonomies. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomies para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.